Amigos, en el tablero electoral, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional Constituyente dejaron fuera a 3 de las principales tarjetas de la alianza opositora, la de la Mesa de la Unidad Democrática, la de Primero Justicia y la de Voluntad Popular. Decidió no acudir este último partido a validarse al considerar las presidenciales como un proceso ilegal, por lo que la rectora del Poder Electoral, Tania D'Amelio, decretó su autocancelación, junto con Puente, organización del exparlamentario Hiram Gaviria. El Partido Primero Justicia, la mayor organización opositora del país, quedó el pasado viernes sin opciones para poder postular a algún candidato para las elecciones presidenciales de este año, luego que las autoridades electorales le impidieran ir al proceso para completar las firmas que requerían con el objetivo de validar a su organización política. Uno de los 5 directores del CNE, Luis Emilio Rondón, condenó la decisión contra Primero Justicia y señaló a través de la red social Twitter, abro comillas, rechazo que sobrevenidamente el CNE modifique las condiciones del proceso de renovación de partidos, incumpliendo incluso con el cronograma ya aprobado y publicado al impedir a la organización Primero Justicia ir a la fase de reparos. Fíjense lo siguiente, dirigentes de Primero Justicia se pronunciaron en contra de la decisión. Vamos a escuchar parte de las palabras del secretario de la organización, Edison Ferrer, y del coordinador nacional de esta organización política, Julio Borges. Desde nuestro nacimiento siempre hemos retado a los poderosos con el arma más infalible, que es la verdad y la justicia. Por eso, la dictadura nos ve como algo incómodo, que perturba su accionar y que es un peligro inminente para su permanencia en el poder. La dictadura de Maduro, como todas las dictaduras del mundo, se cree todopoderosa. Y es por eso que tomó la decisión de ilegalizarnos como partido político, violando a través de su Ministerio de Elecciones la Constitución y las leyes. Hace un año ya Primero Justicia y todos los partidos políticos se habían validado. Y esto se inventó de la nada y simplemente se hace por una sola razón. Se hace porque nos tienen... A través de un comunicado señalan, abro comillas, esta decisión del órgano rector electoral la calificamos de política y complaciente de las intenciones reiteradas y públicamente expresadas por el oficialismo y el partido PSV de anular la participación de partidos políticos opositores en los procesos electorales nacionales. Esta acción del CNE también pervierte la normativa electoral que la propia institución se ha dado recientemente, soportada en derechos y obligaciones constitucionales tanto de los ciudadanos como de los partidos políticos, siendo formalizada dicha normativa en las publicaciones de renovación de las organizaciones políticas venezolanas hechas en marzo del año pasado e implementadas en la práctica con la publicación de los cronogramas de validación y de reparo, reza este comunicado. Miguel Pizarro es nuestro invitado de esta hora, diputado de la Asamblea Nacional por el municipio Sucre, dirigente del partido Primero Justicia. Bienvenido, diputado. Un saludo, Eduardo Soncirés, gracias por el espacio. Hablemos de Primero Justicia, hablemos también del país. ¿Qué pasa ahora con Primero Justicia? Más allá de preguntar por qué no se le permitió reparar, ¿qué pasa ahora para ser revalidada en algún momento? Mira, Eduardo, Sonci, a quienes nos escuchan, nosotros vivimos un tiempo difícil de nuestro país. Vivimos un tiempo en el que yo creo que entramos a una etapa de profundización de algunas definiciones. Lo que ha ocurrido con Primero Justicia, con Voluntad Popular, con la Mesa de la Unidad como tarjeta, es la expresión de una hegemonía en el poder. Es la expresión de un grupo que desde el poder no quiere abrir ningún espacio ni ningún cauce que permita que los venezolanos mayoritariamente se expresen por lo que hoy es un sentimiento, que es que todos queremos salir de esta tragedia en la que estamos. La económica, la social, la política, la de la migración, la de la medicina, como lo escuchábamos hace unos minutos, que hay un sentimiento en el fondo de la gente que busca un cauce por el cual salir de la manera menos traumática de lo que estamos viviendo hoy. Ahora, es parte de un guión de las hegemonías, ilegalizar al otro, invisibilizarlo, que a un partido como Primero Justicia, a un gobierno como este lo ilegalice, es el mejor síntoma de que estamos en una política que es correcta. Los partidos no son su tarjeta. Lamentablemente en Venezuela tenemos una cultura donde los partidos se circunscriben al color de la camisa de militante, a la expresión de la tarjeta electoral, pero los partidos son mucho más que eso. Los partidos son su gente, son su política, son su acción, son su capacidad de articularse. Y por eso yo sigo siendo militante de Primero Justicia, aunque hoy Primero Justicia no tenga expresión de tarjeta electoral, pero sigue siendo un movimiento político, que además se le cobra 2 facturas. La primera es que somos el colectivo humano más diverso.
Ahí es un partido donde puedo militar yo y milita Juan Miguel Mateus, que digamos ideológica o programáticamente somos dos visiones claramente distintas, pero conseguimos un punto intermedio de centro, que es una expresión de nuestro país para poder hacer política. Pero lo segundo, lo que se le cobra a Primero Justicia, y en general creo yo que tiene que ver con la avanzada en contra de la dirigencia opositora, es el no arrodillarse, el no entregarse, el no regalar el juego, el no hacer la política chiquita a la que el gobierno hoy apela. ¿Para qué buscan ilegalizarnos, Eduardo? Para que en el criterio político de nosotros y de la jefatura política no esté cómo buscamos una solución al país, sino cómo legalizamos nuestra tarjeta. Para que no esté cómo buscamos un cauce que permita que el voto valga, que la gente se exprese y que podamos cambiar las cosas y caigamos en la pelea chiquita de ver cómo en una maniobrita nos podemos salvar nosotros. Pero también un llamado a la política grande. ¿Cuál era la primera decisión de Primero Justicia? Era validar en la tarjeta de la unidad, igual que Voluntad Popular, la Causa R y otros movimientos. ¿Por qué eso? Porque nuestro país hoy demanda unidad. Demanda que sea lo que sea que hagamos, lo hagamos todos juntos. Que en ese camino de la verdad absoluta, de quién tiene más la razón, terminamos siempre perdiendo gente en el camino. Porque cuando pasamos de la protesta de calle a las regionales, no hubo suficiente explicación y suficiente pedagogía, y ahí se nos quedó gente en el camino y nos costó muy caro después. En el camino de las regionales a las municipales dijimos que hubo fraude, que no había condiciones, que se robaron unas elecciones y eso no logró la unidad suficiente y una parte de la gente se nos quedó en el camino y eso nos debilitó. Lo que nos jugamos este año es demasiado importante para que la discusión esté entre vanidades, egos, opiniones individuales y empecemos a entender esto como lo que es. Vamos a un proceso donde el gobierno intenta arreglarse una elección a su medida. Yo no creo que la huelga electoral de brazos caídos sea un camino, pero tenemos que entender para dónde vamos. Y sabiendo dónde vamos, la discusión no se puede centrar ni en el quién, ni en qué tarjeta, sino en el qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, que es lo más importante y creo yo que es donde ha estado el centro de la falla política de quienes somos alternativa. Diputado, tenemos que hacer una pausa. Le dejo abierta esta pregunta, ¿participar o no participar y de qué manera? Y también quisiera que nos explicara los motivos argumentados por el Consejo Nacional Electoral y el propio Tribunal Supremo de Justicia para impedir la validación de la tolda aurinegra. Es el diputado Manuel Pizarro. Hacemos una pausa y volvemos con todos ustedes. Continuamos, amigos, a tiempo. Les recordamos que permanece aquí en nuestros estudios el diputado por Primero Justicia, Manuel Pizarro, y queda abierta una interrogante y era la que tenía que ver con ir o no ir a estos comicios presidenciales, diputado. Y también yo quisiera que le aclarara a quienes nos están escuchando y nos están viendo en estos momentos cuáles fueron concretamente los motivos por los cuales el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE impidieron a la tolda aurinegra reparar. Sí, empiezo por lo último, que es mucho más fácil. No hubo un argumento sólido, definitivo, verdadero. Al final fue el cambio discrecional de una norma que ya existía. Además hecho de la peor forma, hecho el día antes, en la tarde, en una maniobra en la que buscaba precisamente meternos en la política chiquita. Sus argumentos eran que, bueno, no eran las mismas condiciones de la validación anterior de los partidos, que esta era una convocatoria distinta y por convocatoria distinta el reglamento se iba desarrollando sobre la marcha. Lo que quiere decir que a lo mejor Sonsiré teníamos el reparo, pero al segundo día el reparo te cambiaban el reglamento y si no era el tercero y si no era el quinto, porque hay una política del gobierno de ilegalizar a una parte de la oposición e intentar empujarla hacia la política de la aventura, hacia la política de la improvisación, intentar sacarnos de una discusión política que nos tiene que unificar. Buscaban que haya división, que haya cálculo chiquito, que busquemos nosotros los enemigos en los lados, que es bastante lo que nos ha traído hasta aquí, y ante eso hay que sobreponerse. Ahora hay otra pregunta que es mucho más compleja. ¿Qué hacer con la coyuntura de las presidenciales? Y ahí yo creo que esa respuesta tiene varios niveles. El primer nivel es que sea lo que sea que hagamos es todo juntos. Lo que no puede ser es que haya una decisión que tome una mayoría de la gente en una dirección y otro grupo vaya en otra dirección y los dos se sientan dueños de la verdad absoluta. Porque cada minuto que eso pasa, lo que ocurre es que quien nos escucha, quien nos ve y quien espera de la guía de la dirigencia política, guía y certidumbre, empieza a buscar en internet para dónde irse, empieza a ver cómo salvarse, empieza... Ahora, Miguel Pizarro, ¿es una utopía lo que está diciendo? Te lo pregunto por qué. Por ejemplo, falta muy poco para la convocatoria a elecciones. Háblame de la escogencia, es decir, no es que vamos a escoger para dónde me voy de vacaciones o una marca de champú. No, es una decisión trascendental, es una decisión de vida. El de oposición, ¿por quién va a votar? Estoy de acuerdo. Y tres, a estas alturas, uno escucha opiniones según las cuales hay que participar a pesar de los pesares y otras que dicen es impensable. Si no cambian las condiciones, es impensable. Y si no cambian las condiciones o no se dan las que se requieren, ¿es posible, no es utópico ir de lleno como país a la opción del voto? Mira,
por eso yo decía que tiene como 3 niveles la respuesta, ¿no? La primera es que yo no creo que sea utópico la unidad, y por una razón. Si nosotros somos dirigentes políticos, somos responsables y entendemos dónde estamos y el momento donde estamos, no es tiempo para el ego ni para el cálculo individual. No es tiempo para la tontera de se los dije después de que las cosas pasan, o para la cosa de decir yo soy imprescindible y si no es alrededor de mí no ocurre nada, porque entonces no hemos aprendido absolutamente nada en 20 años de lo que hemos vivido. Ahora, hay 2 cosas que tienen que ponerse hoy sobre la mesa. Yo no creo que la discusión sobre si llegamos o no al día de la elección es una cosa que deba resolverse hoy. Ahora sí tenemos que escoger qué camino vamos a transitar para llegar hasta eso. Yo creo que el camino de la huelga electoral de brazos caídos ya demostramos que no sabemos hacerlo. Habrá quien diga 1000 cosas, pero la verdad es que en el camino de la abstención, como el de las municipales, lo que terminó ocurriendo es que una buena parte de la dirigencia no hizo nada durante mucho tiempo. No hizo activismo, no hizo movilidad, no activó, no organizó, no multiplicó la fuerza. Ahora, eso quiere decir que hay que meterse como si esto fuera una fiesta electoral y busquemos la mejor foto, el mejor candidato y el mejor eslogan. Entonces, ese camino nos lleva a cometer el mismo error que hemos cometido en otras ocasiones. Hay que entender que esta es una elección ilegítima, sin condiciones, probablemente mucho más salvaje que otras, pero ese camino nos permite generar movilidad y opinión. Porque a estas alturas, por ejemplo, no se ha dicho si es por consenso, si es por primaria, cuando la dirigencia de oposición nos decía el año pasado presidenciales ya. Y además, Eduardo, una cosa... Y sabían que al presidente Maduro, es decir, no hay sorpresa. No hay sorpresa. Constitución determinaba que a Maduro se le acababa el periodo en este año. Además, a mí me encantaría... ¿Quién no hizo la tarea? Pregunto yo. A mí me encantaría yo. ser como un político de esos tradicionales aquí y empezar un discurso y buscarte una razón de por qué no la hay. La verdad es que cada minuto que pasa hay más venezolanos que pierden la esperanza de que de esto podamos salir. Y la demanda que tenemos que hacer todos hoy como venezolanos es que se tomen decisiones. Por consenso, por primarias, por acuerdo, por como sea, pero decisiones que involucren a todo el mundo, que nos generen a nosotros la fuerza de movilización que hace falta para trascender del estado de paralización donde estamos y que le dé esperanza al que se queda en este país y no se quiere ir de este país. Fíjese, hoy el titular del diario Panorama hace referencia a que la Asamblea Nacional Electoral escogería al candidato para las presidenciales. Le pregunto yo, ¿se está estudiando esta posibilidad? ¿Se suma a las diversas estrategias? ¿Qué hay que decir de ese titular? Mira, la discusión sobre el método ha estado. Tienen un par de semanas bien intensos los que están de precandidatos y la jefatura de los partidos para resolver un método. Ahora, lamentablemente, sobre el método aún no se ha logrado un acuerdo definitivo donde todo el mundo se sienta que es parte. Y es, yo creo, fundamental que todo el mundo se sienta parte. Ahora, lo que no podemos es esperar hasta que nos pongan ya la última fecha, nos queden 2 semanas, ya no haya cómo hacer mayor cosa para terminar de definir algo tan sencillo como el método de selección de una candidatura. ¿Y por qué esto es importante, Sonsiré? Y Eduardo, que me lo preguntaba en un tono de interpelación ciudadana que además valoro y respeto. Si nosotros seguimos centrando la discusión en el quién, vamos a terminar avanzando en una acción política que nos va a llevar a una elección tradicional. Porque cuando uno arranca por el quién, el siguiente paso después del quién es cómo tú haces la imagen del candidato, la narrativa del candidato y la campaña electoral. El quién en este caso no es solamente para ser un candidato. El quién tiene que ser alguien dispuesto a tomar decisiones en el camino. A entender si a medida que avanza la elección, las condiciones cada vez se ponen más leonarado a eso y entender que la campaña no es besar viejitas y cargar muchachitos, sino denunciar los abusos, las tropelías, los atropellos a los que tú te estás sometiendo en un proceso que no tiene legitimidad de origen, pero además está en las condiciones en las que está. Si nosotros nos esforzamos netamente en el quién, el qué y el cómo nos va a volver a pasar lo mismo que nos ha pasado en otras ocasiones. Todos sabemos a dónde vamos. Pero la gente está pidiendo el quién, Yo el estoy qué, de acuerdo. el cómo. Yo La estoy gente de está acuerdo. pidiendo Es un todo. combo, es un combo. Pero el problema del combo es que el quién va amarrado del qué y el cómo. ¿Y por qué esta última cosa del qué y el cómo? Yo no creo que haya un solo venezolano que crea que el día de la elección, votando todo el mundo, vas a llegar y esa noche el CNE va a decir hay una nueva mayoría, que hay un nuevo presidente, mañana es la proclamación. Ese escenario no lo tiene hoy nadie en su cabeza. Ahora, si entendemos que ese escenario no está, si vas a la elección, ¿cómo la cobras? Si vas a la elección y te la roban, ¿cómo la cobras? Si vas a la elección y hay muchos abusos, ¿cómo haces para no legitimar la elección? Ese tipo de discusiones. Hoy el ciudadano que se queda en este país y que quiere pelear en este país y que quiere que las cosas cambien, requiere de nosotros la conducción política que le digamos para dónde va y cómo ¿Y qué le es. dicen ustedes con respecto a eso, con respecto al día después? El primer paso del día después es que entendamos la elección a la que vamos, Sonsiré. El día después, en un país como este, si las cosas ocurren como deberían ocurrir y si hay un mínimo de condiciones, hay una gran mayoría que debería haberse expresado. Y ese día después tiene que encontrar una dirigencia dispuesta a cobrar su victoria. Es decir, ahora, si no porque, llegas claro, a esa porque elección... independientemente de los resultados,
va a haber una fuerza de oposición que va a estar presente en el país, que hay que capitalizarla, que hay que conservarla y que no es ajena a ninguno de los procesos que en estos momentos enfrenta Venezuela. Brevemente, porque se nos está acabando el tiempo, diputado. Mira, muy breve. Cualquier cosa que nos lleve el día de la elección, participando o no participando, tiene que encontrar en nosotros la capacidad de construir un desenlace, una fuerza movilizadora que le dé a este país un desenlace de esta historia, que le dé a este país una certidumbre de para dónde vamos en los próximos años. Lo que decidimos es algo demasiado grueso como para que lo veamos como una coyuntura más. Es la posibilidad o de salir de esta tragedia o de tener unos años más en el poder. Y eso nos tiene que encontrar en nosotros organizados, cohesionados y con la humildad de entender que hemos cometido errores que se deben corregir y que todos hacemos falta para poder triunfar. Miguel Pizarro, por favor, para el regreso, esa unidad que por decisión del CNE hoy no tiene una tarjeta o la que venía usando, ¿de qué manera procura esas metas que tú has definido de reunirse, de cohesionarse, de trabajar en conjunto, entendiendo que estamos hablando de cortísimos plazos? Amigos, regresaremos con Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional por el municipio Sucre, dirigente del partido Primero Justicia, con la mano en el corazón como dirigente de la política, muy joven, con ganas de cambio. ¿Cómo están las cosas dentro de la unidad? Porque se nos viene hablando mucho de República Dominicana, el posible diálogo, la negociación, los acuerdos con el gobierno. Pero ¿cómo están las cosas dentro de la oposición? ¿Cómo están sus debates, sus reconocimientos para la toma de decisiones tan importantes que tarde o temprano, lo antes posible, hay que asumir? Sí, de acuerdo. Tú sabes que yo, disculpa que es una anécdota cortica, yo hace una semana estaba en una actividad en Petare y me tocó ir a una zona de clase media donde hay bastante gente muy radical, ¿no? Que es ahí entre la Sanz y Horizonte. Hay un pedacito de gente, un grupo de vecinos que son siempre muy radicales. Cuando yo los veo a todos, digo, bueno, déjame saludarlos. Pero uno que lee Twitter y que tiene sus redes en su teléfono uno mismo, yo digo, bueno, ¿quién más de uno va a querer decirme, insultarme o algo? Cuando yo me bajé, sonrisas, abrazos, y yo lo primero que le dije a ellos es, si yo le parara a todo lo que dicen en las redes, me hubiese bajado con un escudo antimotín, con un peto, con una máscara, porque la verdad es que la política no está hoy en su mejor momento. Y uno tiene que ser con eso humilde. Cuando el político no está en su mejor momento, no es culpa del ciudadano que no entiende el político, es culpa del político que no ha sabido ser un referente para el ciudadano. Y eso uno tiene que revisarlo. Ahora, la peor etapa interna la pasamos ya. Y lo peor es que después de haber pasado la peor etapa interna, ahora que hay un espacio de discusión donde se sienta Capriles con Henry Ramos Ayub, con Falcón, Primero Justicia con AD, donde todo el mundo se siente y discute y busca hacer una política, eso no tiene una expresión de comunicación que le dé certidumbre al ciudadano. Que aunque no tenga la definición completa, pueda ver y decir, ahí están avanzando, están discutiendo sobre mi problema, están discutiendo sobre mi inquietud, me quieren dar una razón para quedarme aquí para pelear. Y eso es lo que urgentemente tenemos que resolver. Sé por dónde todos. va la cosa. Sé por dónde va. No, a lo mejor no sé a dónde vamos a llegar, pero pana, por lo menos ya me dijeron que hay un caminito aquí adelante, que se abre la puerta, que tiene un bache, que tiene una subida. Una trocha. Que tiene bueno, las trochas últimamente no están bien vistas. Pero nosotros tenemos una obligación y por eso yo agradezco tanto espacios como el que ustedes me abren hoy, porque son espacios que generan mucha opinión, pero que además permiten decir verdades. Nosotros hoy tenemos una obligación en la sociedad. Esa obligación en la sociedad es darle certidumbre de que no todo está perdido, de que nosotros, al igual que ellos, sufrimos esta crisis y queremos salir de esta crisis aquí, no desde el exilio, no desde otro país, no por Skype, que nosotros entendemos este sufrimiento. Y no es que lo entendemos porque como unos animalitos de zoológico nos acercamos en la pecera a ver cómo está la gente, lo entendemos porque lo vivimos, porque yo no tengo mi familia aquí, porque yo conozco gente que todos los días les falta una medicina y uno tiene que sufrir a ver cómo hace para conseguirla, porque mis amigos cada día yo paso más despidiéndolos que viendo cómo tienen planes o cómo paren a sus hijos aquí o cómo tienen emprendimiento. Y ese país que yo vivo hoy me tiene desesperado porque las cosas cambian. Ahora, ese desespero que tiene uno como dirigente, también hay que transmitirlo al ciudadano con sentido de urgencia, porque cuando el ciudadano no tiene nada para comer y se voltea y nos ve a nosotros deshojando una margarita sentados, en el fondo tiene derecho a pensar que es que estamos acomodados y no nos falta nada. Y eso es culpa nuestra. Diputado, ¿y qué se puede esperar de este proceso iniciado en República Dominicana? Ha habido avances, ha habido retrocesos, hay analistas, expertos que dicen que eso es normal en cualquier etapa que se lleve a cabo con esas características que en estos momentos tiene ese espacio de consenso iniciado aquí en Venezuela. Pero, a juicio de usted, ¿qué debe ocurrir? ¿Se debe firmar un pacto? ¿Se debe retirar la oposición? Mira, ¿qué pasa en ese sentido? Yo siempre he sido, y esto es altamente impopular, ¿no? Pero yo siempre he sido pro diálogo. Además porque yo creo que la obligación de un político es buscar siempre la salida menos traumática a las crisis que viven sus países.
Si yo hubiese querido una salida de otro tipo a la política, yo no me hubiese formado yo mismo para la política, me hubiese metido en una academia militar o estuviera en una academia de karate para ver cómo resuelvo las cosas por otra vía, pero yo escogí el camino político. Ahora, hay dos cosas que para nosotros son muy claras. Es mejor no firmar un mal acuerdo que venirse con una cosa trucha, inexplicable, que no satisfaga las necesidades de la gente, que no dé certidumbre sobre el camino electoral, que no permita que las cosas funcionen. Ahora, si se abre la posibilidad de que haya un acuerdo que permita buenas elecciones, que permita vida institucional, que le dé a este país una opción de cambio en el futuro inmediato, sin duda alguna eso debe ser valorado, debe ser reconocido, debe ser apoyado, porque además yo estoy seguro que nadie de los que va para allá está feliz de ir para allá, nadie está contento de quedar en el peor de los mundos donde los dos extremos te pegan. Ahora, lo que no puede pasar es que firmemos cualquier cosa, que lo que nos ofrezcan por supervivencia, por cálculo chiquito, por inmediatismo, terminemos nosotros avalándolo en algo que después puede ser muy costoso para el país. La verdad es que a mí no me gustaría ser uno de los que está en la comisión de diálogo, porque hay mucha responsabilidad entre los que ahí están, y yo agradezco que aunque las presiones para los dos extremos, para que te entregues así no te den nada, o para que te pares, aún sabiendo que es un esfuerzo que tienes que agotar, han sido tan fuertes contra ese esfuerzo, es un esfuerzo que de a poco se ha logrado mantener, aunque no ha sido fácil de explicar. Bueno, Miguel Pizarro, ahora sí se agotó el tiempo. Te agradecemos como siempre, diputado de la Asamblea Nacional por el municipio Sucre, dirigente del partido Primero Justicia. Estamos a la expectativa. Un gran abrazo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Amigos, regresaremos para la recta final de A Tiempo.